Mimi, bienvenida a este lugar. Ella es hija de pastores, es esposa de Absalón, es miembro de nuestra iglesia. Ella cursó en el Instituto Bíblico Raimundo Olmeda y la hemos invitado para que nos comparta el mensaje de la palabra del Señor. Así es de que, Mimi, que Dios te use. ¿Ya tú hiciste tu parte? Suéltate las manos del Señor y que Dios te use. Amén, enhorabuena. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. La palabra dice que es bueno y hermoso estar los hermanos juntos y en armonía, porque yo envía a Jehová bendición y vida eterna. Ese versículo me encanta porque cuando nos reunimos, siempre los domingos es mi día favorito, digo yo, porque es cuando venimos, nos gozamos, escuchamos la palabra, pero también nos saludamos, nos abrazamos, nos contamos cómo nos fue en la semana. Así que es hermoso estar juntos y hoy agradezco la invitación, la atención de nuestros pastores de permitirnos este lugar. Y viera que este lugar, pues siempre para los pastores es importante saber qué es lo que se va a decir. Así que hoy es la gran responsabilidad que cae sobre mí de hablar solo la palabra del Señor. Así que como no me invita a hacer, le invito a hacer una oración. Me acompaña a hacer esta oración de: Señor, solamente tú háblame. Dígale al Señor: háblame esta tarde. Señor, quiero escucharte. Gracias, Padre, por esta mañana hermosa que nos permites estar en tu casa. Gracias porque tú eres tan bueno, Señor. Hay cosas que no entendemos, Señor, por qué nos suceden, por qué nos pasan, y a lo mejor en esta semana estuvo difícil, complicada, pero hoy, Señor, quiero que tú nos hables, que tu Espíritu Santo toque cada corazón, Señor, que está aquí. Hoy, Señor, me pongo en tus manos y que sea solo palabra tuya la que salga de mi boca, Señor. Esa palabra que transforma, que penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos, por estar de pie. Les invito a que tomen su lugar. Y quisiera ver si están listos los chicos de multimedia. Voy a comenzar con un video. ¿Sí? ¿Listos? Ok. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika! Tika, 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 tika! Tika, tika! Tika, 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 tika! Ayoko! Look at them, look at them. Isn't that amazing? They're coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe this. Oh my God. He's so high. Oh my God. This is amazing. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Amén. No sé si se fijaron o si entendieron un poquito de lo que estaba pasando en este video. Pasan 3 personas diferentes y comienzan a hablarle a las ovejas con la palabra que el pastor les dice que él siempre les llama. Y en ninguno de los intentos las ovejas ni siquiera voltean, ni siquiera hacen por ir a donde se les está hablando. Y en el último intento, que es donde está el pastor, habla el pastor y de pronto todo el rebaño comienza a juntarse y a seguirlo. Y es impresionante cómo animalitos que el Señor ha creado con una sola palabra pueden hacer caso, pueden entender lo que el pastor quiere hablarles. Y
Hoy quisiera compartir con ustedes en este pasaje tan hermoso, si me lo pudieran compartir ahí en la pantalla también, por favor, en Juan 10:27. Dice la palabra de Dios, escuche: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es un versículo muy cortito, pero con 3 puntos tan importantes. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y es así como le he titulado a este mensaje: la ruta de la oveja: oír, conocer y seguir. Vivimos, hermanos, en un mundo lleno de voces que nos pueden hablar, así como los intentos que acabamos de ver. Voces de culpa, voces de instrucciones erróneas, voces de personas que quieren venir a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Y es que en esta sociedad, ya por medio de la música, las películas, todo lo que vemos en redes sociales, estamos siendo bombardeados y van dirigiendo nuestra vida hacia lo que tenemos que pensar, hacia cómo nos debemos de conducir, qué debemos de hablar y cuál es el estilo de vida que tenemos. ¿Usted sabía eso? Hay una élite, como dicen, hay una élite que nos maneja, y es que no es nada más que el príncipe de este mundo, que es Satanás. Él es el que gobierna este mundo, pero ¿sabe algo? Nos ha ido encaminando poco a poco, aún al pueblo de Dios, en lo que Él quiere lograr en nosotros. Desviarnos del camino que el pastor, de la ruta que el pastor ha trazado para nosotros. Muchas veces podemos decir: es que me arrastra la voz de la falta de tiempo para ir a la iglesia, la falta de tiempo para buscar al Señor. Me arrastra esa voz de el ocio, de perder horas y horas en las redes sociales o en cualquier plataforma. Y podemos pasar nuestro tiempo, lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo, desgastándonos en lo que este mundo nos dice que tenemos que desgastarnos. Lo que realmente importa, hermanos, es trabajar para la eternidad. Hace poco, unos martes pasados, estábamos viendo con el pastor Eleazar qué tan buenas personas nos consideramos que somos. Y es que de repente nosotros nos consideramos muy buenos cristianos porque venimos martes y domingos a la iglesia, y porque asistimos a las reuniones de las mujeres, de los varones y de los jóvenes, e incluso de los niños también. Pero es que la realidad es que la ruta que el pastor ha trazado para nosotros muchas veces no es la misma ruta que nosotros estamos caminando. ¿Qué voz está escuchando usted en esta actualidad? ¿Cuál es la que está escuchando? ¿La que este mundo está dictando o la que el buen pastor nos ha dado? Es impresionante cómo con unas pocas palabras las ovejas obedecieron al instante, ¿verdad? Pero es que nosotros a veces tardamos en escuchar la voz de Dios. Batallamos para escuchar la voz. A veces no obedecemos a la primera, y a todos nos pasa. Y es por eso que el primer punto que quiero tratar hoy es que mis ovejas oyen mi voz, que es la primera parte del pasaje que acabamos de leer. ¿Y cómo es que podemos escuchar la voz del pastor? Callando el ruido de nuestra vida. Y dice el Salmo 46:10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios nos hizo, hermanos, con esa necesidad de hablarnos, de estar con nosotros todos los días, de tener esa relación. Y desde el Edén lo podemos observar cómo el Señor tenía esa comunicación directa con el hombre. Sin embargo, aunque el Señor anhelaba esa comunicación, el hombre peca. Y hay una separación, hay algo que nos empieza a separar de escuchar la voz de Dios. Desobedecieron a Adán y Eva, aunque escucharon las indicaciones del pastor, desobedecieron. Y lo único que pasó es que hubo muerte para ellos. En este tiempo, hermanos, hay tanto ruido y nos es tan difícil concentrarnos en lo que realmente la palabra del Señor nos muestra. Lo atractivo en este tiempo nos genera dopamina, esa hormona de la felicidad, y nos da cada vez más y más. Necesitamos cada vez más dopamina, más esa necesidad de sentirnos felices, placenteros. Los videos cortos que se han ido implementando cada vez más en las redes sociales, eso es lo único que hace. Si se fija, a veces vemos los primeros 2 segundos de un video y si ya no nos interesa,
le damos para arriba, porque lo que queremos es cada vez más y más. Y esto puede tener 1000 nombres, como ya les decía ahorita, redes sociales, incluso el azúcar, hermanos. El azúcar, el ocio, el trabajo, los éxitos, el dinero, las series, todo lo que este mundo nos ofrece. Son demasiados estragos que genera en nuestra vida y nos alejan de Dios, de escuchar la dulce voz de Dios. Hay un estudio que muestra cómo hipotéticamente si trajéramos a una persona de la Edad Media a esta actualidad, ¿qué sería lo que más impactaría en su vida? Piense, si trajéramos a una persona de la Edad Media a la actualidad, ¿qué usted cree que sería lo que más le impactaría? Unos pensarían la vestimenta, otros pensarían la tecnología, otros pensarían la manera de comportarnos culturalmente, socialmente. Pero ¿sabe qué es lo que dice este estudio? El ruido. El ruido sería lo que más le impactaría a una persona de la Edad Media. Qué impresionante. ¿No le ha pasado que de pronto está en una ciudad donde es muy ruidosa y como que se asusta, se cansa, no sabe ni qué hacer, se pone ansioso? Pues es que siempre estamos tratando de escuchar el silencio, pero a veces no nos detenemos a escucharlo. No sé si a usted le pasa, pero hay personas que cuando se levantan ya prenden la televisión. En cuanto se levantan, ponen la música, el radio, lo que sea. Mi esposo es uno de ellos. A él le encanta tener el ruido en la casa. ¿Y qué creen? Yo soy el lado opuesto. A veces llega hasta las 7 de la tarde de trabajar y me decía, ¿dónde está el control de la tele? Y yo, no sé. ¿Qué, no has visto la tele en todo el día? No, yo no la necesito. Y es que la verdad es que me encanta el silencio, pero hay personas que les encanta tener las noticias desde temprano, la radio y el ruido y la música. Hay gente que no puede hacer cosas si no tiene la música o algo en la tele de fondo, hasta para sentirse acompañado, ¿verdad? Muchas veces decimos, es que nada más si estoy solo, lo prendo para sentirme acompañado. Pero ese ruido inconscientemente se va quedando en nuestro cerebro. Químicamente hace algo, pero también en nuestro interior. Emocionalmente, espiritualmente, va generando algo en nosotros o nos va alejando del Señor. Saben, yo durante la pandemia puedo decir que me envicié con las redes sociales y con todo ello, pero después de la pandemia que empecé a ver que muchos abrieron sus canales de podcast, antes eso no se veía, pero ahora que se abrieron esos recursos, esas herramientas para estudiar la palabra, créame, son de grande bendición. Y si todavía usted no los escucha, si usted quiere entretener su mente con algo de ruido, ponga un podcast cristiano, ¿verdad? Y es que el ruido nos cansa, hermanos. El ruido nos debilita, el ruido nos altera, nos desgasta, nubla nuestra mente y nuestro corazón. Hasta físicamente, hermanos, el ruido empieza a hacer estragos en nuestra vida, con enfermedades como todas las que terminan en itis, colitis y gastritis y todas ellas, migrañas, insomnio. A veces decimos, ¿por qué no puedo conciliar el sueño? Pues porque el ruido que tuvo durante todo su día no lo hace descansar en la noche. El ruido molesta y puede llegar hasta ser un recurso para torturar a las personas. Genera hasta la misma muerte el ruido. El silencio, hermanos, restablece. El silencio da paz. El silencio fortalece. Por eso cuando usted va a la naturaleza, al campamento, se siente tan feliz. Vuelve uno a respirar el aire puro y se siente uno nuevo, diferente. Cuando usted va a la playa, el mar, el puro sonido de las olas cayendo, es algo hermoso. El silencio baja el cortisol, el estrés, la ansiedad, y espiritualmente trae más beneficios, como el de escuchar la voz de Dios, el tener una comunión con el Señor. La historia de Elías nos muestra cómo Dios habla a través de un silbido apacible. Después de que Elías se haya ido a esconder al desierto, pasa un tornado, pasa el fuego, pasa el huracán, y después cuando ya está en un silencio, en una calma, en un silbido apacible, Dios le habla y le muestra el propósito que tiene con él y con su pueblo.
Y es que a veces, hermanos, no podemos escuchar la voz por tanto ruido que tenemos en nuestra vida. No detenemos nuestros días para escuchar la voz de Dios. Podemos también escuchar la voz de Dios viviendo en el Espíritu. Romanos 8, 5, 6 dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Este pasaje nos habla cómo lo que hay en nuestra mente es lo que nos direcciona hacia dónde vamos, o a la vida o a la muerte. Y es que llenarse o estar lleno del Espíritu no se puede por sí solos hacerlo, sino escuchando la voz de Dios, cultivando una intimidad con el Señor. Nos permite conocer a Dios. ¿Y cómo podemos llenarnos de Dios cuando llegamos con Dios y ya no tenemos hambre de Él? Porque estamos tan llenos, tan saciados de otras cosas, que ya no tenemos hambre del Espíritu Santo. En alguna ocasión, mi psicóloga me explicaba que en varias áreas de nuestra vida el ser humano está consumiendo este tipo de cosas chatarras, de comida rápida, que está inflamando nomás nuestro organismo, que nos está dañando nuestra mente, y lo único que hace es destruirnos porque no nutre nuestra alma. Y dice, es como si tú hicieras una sopa Maruchan y te la comieras antes de irte a un restaurante gourmet. Imagínese, 5 minutos antes de usted irse al restaurante, dices que ya no aguanto, me voy a comer una sopa Maruchan, y se va al restaurante, y el restaurante es de 7 tiempos. Imagínese, o sea que le van a servir bastante. Cuando llega el primer tiempo, usted puede tener un huequito y a lo mejor dice, sí, puedo comer. Con el segundo tiempo, el tercer tiempo, pero llega un momento en donde usted ya no está con hambre, ya está saciado, y en vez de terminar esos manjares, usted ya comió su Maruchan. ¿Qué cree que le va a satisfacer más a su paladar y a su organismo? ¿Su sopa Maruchan? Que a muchos nos gusta, pero no es tan nutritiva. O una comida bien hecha. Y es que lo bueno, hermano, lleva tiempo. Lo que realmente satisface nuestra alma lleva tiempo. Por eso es que tenemos que detener el ruido de nuestra vida y parar para poder dedicar tiempo al Señor. Le voy a ser bien honesta. Cuando los pastores me hicieron la invitación, de verdad, de todo me pasó. Me enfermé, hubo un domingo que hasta no pude venir porque estaba en el hospital. Se enfermó mi hijo, muy feo se enfermó. Nos engripamos los dos, nos volvimos a enfermar y todavía ayer nos chocaron. Entonces, gracias a Dios no pasó nada, estamos bien, hermanos, aquí estamos. Pero de verdad, dije yo, es que no tengo tiempo para hacer el sermón, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces, de verdad que la palabra de Dios primero me llegó a mi corazón. Necesitaba parar todo lo que estaba haciendo, a pesar de lo que estuviera pasando, necesitaba parar y escuchar la voz de Dios. Nos llenamos de tantas cosas no provechosas para nuestra alma. Y algo más, nunca nos vaciamos. A veces estamos echándole y echándole y echándole a nuestra vida. ¿Le ha pasado que está comiendo usted ya por gula y no por hambre? Yo creo que a todos nos ha pasado, y más a los cristianos, ¿verdad? Que estamos comiendo algo delicioso y seguimos comiendo porque nos gustó la comida, no porque tenemos hambre. Y eso pasa, eso mismo pasa con nuestra vida espiritual. Nos llenamos de problemas, de cargas, de ansiedades, de angustias, y no terminamos con una cosa cuando ya empezamos con otra. Y no nos vaciamos para poder llenarnos del Espíritu Santo. Samuel dijo, Señor, habla, que tu siervo oye. Y es que interrumpir el sueño, interrumpir nuestra comodidad para escuchar la voz de Dios cuesta.
pero sin duda trae grandes beneficios. La intencionalidad con la que nosotros, hermanos, busquemos a Dios importa demasiado. ¿Qué es ser intencional? Proponerlo y cumplirlo. Porque muchas veces tenemos muy buenos deseos, muy buenas intenciones, y ahora que estamos en el ayuno, yo creo que muchos decimos, yo voy a ayunar, la intención es buena, pero la intencionalidad es hacerlo, es cumplirlo, es ser intencional, es todos los días proponérnoslo. Eso nos quitará nuestro conformismo, nuestro egoísmo, nuestro desinterés espiritual y nos permitirá escuchar y estar en comunión con el Espíritu Santo. Otro punto de la ruta de la oveja que menciona el pasaje de Juan es: yo las conozco. El pastor nos conoce. Y dice el Salmo 103, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Escuchar la voz del buen pastor, hermanos, nos da una identidad. El pasaje de Juan nos dice, el primero que vimos, el Juan 10:27, si me lo pueden poner ahí por favor, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. No todos pueden escuchar la voz de Dios. ¿Quiénes son los que escuchan la voz de Dios? Sus ovejas, sus hijos. No todos. Esa es una habilidad que Dios nos ha dado a usted y a mí como hijos. La palabra de Dios nos dice que somos de Él, reconocer que Jehová es Dios y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Tener una identidad en Jesús es saber que le pertenecemos a Él. Habla de un sentido de pertenencia también. Una oveja reconoce la voz de su pastor porque convive con él, sabe cómo le habla o los sonidos que le hace. Y ahorita lo veíamos, trataban de imitar el mismo sonido. Tal vez no se alcanzaba a escuchar bien, pero trataban de imitar el mismo sonido que el pastor les hacía. Y ninguno pudo lograrlo. Pero aún cuando escuchan a su pastor y saben, aunque sea un sonido muy peculiar, muy particular, las ovejas corren porque saben que el pastor los llevará a pastos verdes, a aguas de reposo. Él nos habla porque nos conoce, inmediatamente sabe quiénes somos. La identidad que Dios nos ha dado como sus hijos muchas de las veces no la recordamos. Y es que la Biblia habla que la oveja depende completamente de su pastor. Nosotros dependemos completamente de Dios. Una oveja no sabe defenderse sola, se puede extraviar, caer, se puede quebrar, se puede lastimar, se puede ir fácilmente. Habemos muchas ovejas distraídas, ¿verdad que así? A veces cuando la voz del pastor nos habla, estamos distraídos y no lo seguimos. De la misma manera, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, Dios entiende quiénes somos, Dios sabe quiénes somos realmente. Él conoce que hay ovejas que se descarrían, que hay ovejas que se distraen, que somos ovejas a veces un poco rebeldes, parecemos chivos a veces. Pero el Señor nos vuelve a traer con amor. Y me encanta que el Señor deja a las 99 por ir a buscar a una. Y ese uno somos usted y yo. Y es que a veces, aunque estemos perdidos, el Señor vuelve a buscarnos. Y no una, hermanos. ¿Cuántas veces el Señor no ha ido a buscarlo? Porque lo conoce, lo persigue. Ayer platicaba con una persona que estuve con ella hace muchos años en la iglesia donde yo me congregaba y me decía, tengo 10 años que dejé de ir a la iglesia. 10 años. Yo ya sabía, yo sigo teniendo comunicación con ella. Y yo le decía, nunca es tarde para volver, nunca es tarde. Y luego me decía, hay veces que sí siento la necesidad, dijo, y he ido como 3 veces en 10 años. Y dice, es que Dios a veces no me deja en mis pensamientos. Le dije, es que Dios te va a ir a buscar una y otra vez. El pastor, el buen pastor, cuida de sus ovejas y nos va y nos busca hasta donde estemos.
escuchar la voz de Dios, entender la voz de Dios como ovejas, que aún que estemos lejos del redil, podemos escucharlo a lo lejos. A lo mejor a usted hoy se siente lejos del redil, pero hoy el buen pastor le está hablando, le está llamando otra vez y le está diciendo, vuelve. Él es el que lo va a cuidar, Él es el que lo va a guiar a pastos verdes. Así que, hermanos, escuche hoy la voz de Dios. Podemos buscar identidad en muchas cosas. Mucha gente nos puede conocer. Mucha gente puede saber cómo somos y a lo mejor nuestros más íntimos amigos, nuestra familia, sabe nuestras debilidades, sabe quiénes somos. Pero Dios nos ha dado una identidad. Somos amados por Él, somos escogidos por Él, somos perdonados, somos parte de su rebaño. Tenemos un propósito y tenemos dirección. La Biblia dice, pueblo suyo somos y oveja de su prado. La voz de Dios produce una pertenencia, y es que el creyente no vive huérfano espiritualmente. No andamos vagando por ahí sin ningún rumbo. Todos tenemos un propósito, una ruta que seguir. ¿Quién puede decir yo soy su oveja y Él es mi pastor? Esa declaración, hermanos, es una dependencia total del Señor. De decir, tengo una identidad, tengo a quién recurrir, tengo un camino, tengo una verdad y una vida, y es Cristo. Yo soy su oveja y Él es mi pastor. ¿Puedes reconocer la voz del pastor? Muchas veces nos sentimos tan lejos, como les decía ahorita, del redil. Y es que es tan fácil perderse. Cuando menos lo pensamos, estamos escuchando la voz de Dios más lejos hasta que la perdemos de oído. Llega un momento donde ya no la escuchamos. Pero a los hijos de Dios, Dios nos dio esa habilidad, esa sensibilidad espiritual de volverle a escuchar. Las cosas espirituales, hermanos, se disciernen espiritualmente. Y si usted no está en el espíritu, no va a poderlo escuchar. Así que hoy, conéctese con el Señor. La historia de Samuel me encanta para atender esta parte de escuchar la voz de Dios, porque hay un momento de crisis en el pueblo. No hay nadie que escuche la voz de Dios. Dios está buscando a alguien que escuche su voz, pero no hay nadie. Y Samuel, cerca del arca, se queda dormido y Dios le habla. ¿Cuántas veces le habló Dios? 1, 2, 3. Y él no entendía que era la voz de Dios. Hasta la 4ª vez él supo que Dios era quien le hablaba. Y muchas veces Dios nos habla una y otra vez. Se nos predica una y otra vez. Y a veces no prestamos oído a lo que el Señor quiere hablar, pero no la ignoremos. ¿Quiere escuchar la voz de Dios hoy? Dígale, Señor, hoy quiero escuchar tu voz. Hoy quiero escuchar tu voz. El pastor sabe quiénes somos. ¿Quién nos conoce mejor que el Señor? ¿Quién nos conoce? Les decía ahorita, ni nuestra familia, ni nuestros amigos nos pueden conocer mejor que Él. Mi papá, como dijo el pastor ahorita, es pastor, y él siempre me dice, hay ovejas de todas. Hay ovejas dóciles, hay ovejas muy fácil de pastorear, hay ovejas obedientes y serviciales, hay ovejas que en ocasiones se descarrean pero vuelven. Hay algunas perniquebradas y que permanecen por mucho tiempo perniquebradas, pero vuelven y el Señor las sana. Y hay otras ovejas que de plano los pastores terrenales a veces no pueden con ellas. Usted piense de cuáles son. Yo no le voy a preguntar al pastor. Pero para el buen pastor, ¿qué tipo de oveja es usted? Para el pastor de los pastores. El buen pastor se preocupa por las ovejas. Juan 10:14 dice la palabra, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Qué importante no solamente es que el pastor nos conozca, sino nosotros conocer a nuestro pastor. Jesús sabe cuál es nuestra herida y nos va y nos sana. Jesús avanza y cuando ve que nos descarriamos va por nosotros. Pero ¿quiénes de nosotros solamente volteamos a ver al pastor y no a las demás ovejas? Cuando nuestra mirada está fija en el pastor, tenemos una ruta segura. Tenemos un camino seguro que caminar.
Qué descanso hay en nuestra alma de saber que no necesitamos aparentar nada frente a Dios, ¿verdad? De saber que Dios nos conoce perfectamente. Él sabe cuáles son nuestras debilidades y aún así nos ama. No solo es necesario que el pastor nos ame, sino nosotros como ovejas amar a nuestro pastor. Pasar tiempo con él. No lo podemos conocer si no pasamos tiempo con él, hermanos. Y por último, en el tercer punto, dice el versículo, el primer versículo que vimos de Juan, dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Hemos visto cómo escuchar la voz de Dios es importante. Hemos visto cómo conocer a nuestro pastor y que nuestro pastor nos conozca, pero también es importante no solamente conocerle, sino seguirle. Juan 10:4 dice: una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Y es que conocer una voz, hermanos, no sé si usted ha visto un challenge que se ha visto en redes sociales donde ponen a los abuelitos enfrente y todos los nietos atrás. Están en una fila y luego les dicen: hola, abuelo. Y el abuelo tiene que escuchar la voz y decir de quién es la voz. Por ejemplo, hola, abuelo. Y luego que el abuelo diga: Lupita. Y luego pues se equivocan los abuelos. A veces no reconocen la voz de sus nietos. Y luego el que sigue: hola, abuelo. Y Juanito. Y tienen que ir reconociendo la voz sin estarlos viendo, obviamente. Y es que reconocer las voces, a algunos se nos dificulta más, sobre todo cuando son hermanos y luego que se les parece mucho la voz. Cuando hablan por teléfono, ¿a cuántos les ha pasado que se confunden de quién es el que le está contestando? Es que escuchar la voz del pastor, esa es única. No podemos confundir la voz del pastor con otras voces. Y es que obedecer, hermanos, cuando nosotros le seguimos, le obedecemos a la voz que el pastor nos dice. Obedecemos todo lo que él hace por nosotros. Obedecer implica un sacrificio, pero siempre, escuche esto, obedecer implica un sacrificio, pero siempre hay una bendición detrás de ello. El significado de obediencia en la Biblia es obedecer, no simplemente seguir las reglas por obligación, significa escuchar con atención para actuar en consecuencia. Es un acto voluntario de fe y sumisión impulsado por el amor a Dios, que sirve como prueba de una fe verdadera. Podemos decir que somos cristianos, pero aquellos que le siguen son quienes obedecen la palabra del Señor. La evidencia de una vida rendida a Dios es la obediencia en fidelidad a Dios. En aquel día, cuando el Señor nos llama a su presencia, el Señor nos va a decir: buen siervo y fiel. Aquel que le sigue es un siervo, pero es fiel. La desobediencia nos lleva siempre al peligro. A veces nos quejamos: es que a mí así me va en la vida, es que esa es la suerte que tengo, es que me tocó este esposo. Usted lo eligió. Usted elige el camino que va a seguir. Usted elige cuál ruta quiere seguir. La obediencia a Dios nos lleva a un puerto seguro. A veces decimos: ¿por qué me tiene que pasar tantas cosas a mí? Ya me pasó esto, lo otro. Tengo tantos problemas. Por más que quiero seguir adelante, no puedo. Cuando no es una cosa es otra. Cuando no me llueve, me llovizna. Y la realidad es que nosotros mismos nos descarriamos. Nosotros mismos comemos otros pastos a los que el pastor no nos ha llevado. Dejamos de seguir la voz de aquel que cuida de nuestra alma. Y nuestras consecuencias, hermanos, siempre serán fatales. Siempre será la muerte. Pero en cambio, la obediencia nos brinda seguridad y vida eterna. ¿A dónde iremos?, dice Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. Y me encanta porque siempre que me veo en angustia, siempre que me veo en una disyuntiva, no sé qué hacer, y siempre le digo: Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida para mí? No tenemos a dónde ir, hermanos. Piense a dónde pueda usted recurrir.
no tenemos más que a la ruta del buen pastor. Con Él tenemos una certeza, una seguridad de que estamos en sus manos. Mateo 16:24 dice: luego Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Negarse a sí mismo es poner los deseos y egoísmos personales en la prioridad de Dios, para priorizar, la voluntad de Dios. Tomar la cruz es aceptar con valentía las dificultades y pruebas de la vida, así como estar dispuesto al sacrificio por causa de la fe. Y seguirlo, imitar el ejemplo de Jesús y vivirlo bajo las enseñanzas de Él todos los días. Seguir a Jesús, seguir al buen pastor, significa confiar. Y ya con eso ahora sí termino. La obediencia, hermanos, no nace de la obligación. La obediencia nace de la confianza que tenemos, de que sabemos que cuando obedecemos hay una seguridad, hay una bendición detrás del sacrificio. Hemos dejado de escuchar la voz porque nos hemos creído sabios en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia opinión. Y nos creemos autosuficientes, pero buscar la guianza no nos hace más débiles, al contrario, nos hace fuertes en la fe. Cuando confiamos ciegamente en Dios, su propósito es cumplido en nosotros. A veces decimos: es que yo todavía no he cumplido el propósito de Dios porque no lo conozco. Y pasan los años y no lo conozco. Pero confiar, tener fe en Dios, su propósito se irá cumpliendo en nuestras vidas, poco a poco. Buscarlo es dejar de afanarnos por lograr algo que queremos ser en Cristo. Él nos conoce, Él exalta al humilde, Él levanta al que le busca. Y cuando nosotros estamos tan alejados de Dios, a veces nuestro egoísmo nos hace creer que podemos lograr algo por nosotros mismos. Sin embargo, confiar en Dios es abandonarnos en Él, sabiendo que Él tiene cuidado de cada parte de nosotros. Dios siempre quiere que le demos la gloria a Él, reconociendo que Él es el que hace lo imposible posible, que el buen pastor es quien cuida de nosotros y nos lleva a verdes pastos. ¿Hoy quiere escuchar usted la voz de Dios? Yo le invito a que se ponga de pie. A veces las circunstancias de la vida nos envuelven. A veces los problemas nublan nuestra mente y nuestro espíritu. Pero sabe, hoy el Espíritu de Dios está aquí. Hoy el buen pastor está aquí y Él quiere hablarle. Él quiere abrazarle, Él quiere volverlo a traer al redil. Él quiere que le siga. Él quiere que no solamente Él lo conozca a usted, sino usted se dé la oportunidad de conocerlo a Él. Aún más, no importa cuánto tiempo tenga, conocerle a Él no nada más es verlo como Salvador de nuestra alma, va mucho más allá de ello. Toda la vida podremos conocer y conocer más a Dios y nunca terminaríamos. Hoy Dios quiere que usted le conozca, que usted escuche su voz. Así que, ¿cómo no le invito a que pase a este lugar? Y dígale: Señor, aquí está mi alma. Los que gusten pasar a este lugar, dígale: Señor, hoy quiero que tú me hables, Señor. He pasado mucho tiempo llenándome de otras cosas. Tal vez, Señor, he llenado mi alma de otras cosas que no son necesidad para mí. Aquello que me aleja de ti, de aquello que me estorba, Señor. Hoy quiero dejar de ser egoísta y pensar solamente en mis deseos, Señor. Hoy quiero pensar en lo que realmente trasciende a la eternidad. Quiero escucharte, quiero escuchar tu dulce voz. Tú eres